Bueno, el proyecto nació hace más de 10 años en un taller de guión con Irene Kowitz, una profesora mía de la UBA. Yo soy egresada de Diseño, Imagen y Sonido de la FADU, UBA, aguante la universidad pública. Empezó en un taller de Irene. Yo soy fanática de los talleres de escritura, me parece que está buenísimo escribir con gente, en equipo, el intercambio. Como que bueno, en el intercambio nacen las mejores ideas. Así que empezó ahí, después lo empecé a desarrollar en talleres en Cuba, en la Escuela de Cuba, estuve en Biarritz, también en Colombia. Ahí me encontré con los chicos de Pelícano Cine, presentamos al Inca en Audiencia Media, un subsidio, que filmamos la peli, también con ayuda de Uruguay, Chile y Francia, por premios que hemos tenido en los laboratorios. Y en 17 jornadas filmamos la película, que es muy poco tiempo para una ficción. Y bueno, después todo el proceso de montaje, postproducción de sonido, que la hicimos en Uruguay, la postproducción de color en Chile. Y la terminamos, bueno, hace muy poquito. El estreno mundial fue en Molodist, un festival en Ucrania. Luego tuvimos el estreno nacional acá en Mar del Plata, que ganamos una mención especial. Estuvimos también en el Festival Rizoma de Madrid y en el Festival Iberoamericano de Trieste. Así que bueno, la peli ya viene como con un recorrido. Así que bueno, sí, mucho tiempo, de mucho trabajo, muchas personas muy talentosas con las que me di el lujo de trabajar. Bueno, eso, así que ese es un poco de dónde viene. Después sigue también, presento también a quien está acá, Diana Scheinblum, bueno, gran bailarina, coreógrafa, un lujazo para mí trabajar con ella. La verdad que fue como un gustazo que me di. Violeta Postolsky, actriz, Mara Viteri, actriz, Flores Celeste, actriz, y Yamila Erkin, música original de la peli. Bueno, dicho todo esto, arranco, bueno, y después, si querés, Diana, seguir. Bueno, la verdad que la danza de la peli, yo empecé a bailar de muy chica, hice muchos años con María Fuchs, danza terapia. Y las clases de María, lo que a mí me quedó muy fuerte es el hecho de que todos podemos bailar y que a través de la danza se pueden transformar muchísimas cosas internas, temas vinculares, y bueno, que tenía ganas de contar una historia donde la danza tuviera un lugar en la trama, ¿no? Que no fuera algo accesorio, sino que justamente desde el baile, desde el movimiento de los cuerpos, se contara también la historia. Y ahí fue que, bueno, llegamos a Diana justamente para trabajar todo el tema corporal de los personajes y sobre todo, bueno, porque la película tiene una abuela bailarina, ¿no? Entonces había que armar una abuela bailarina joven, digo, que había que justamente armar las clases. Yo soy una fanática de las clases de danza. Me parece que todos deberíamos ir a clases de danza, es espectacular. Hay un nivel de bailarines en Argentina, realmente, hay un nivel de la danza en Argentina que realmente hay que aprovecharlo. Realmente tenemos unos bailarines increíbles. Bueno, entonces había que armarlo y había que también estar a la altura. Así que bueno, ahí llegó Diana y empezamos a armar todo este mundo que te la dejo. Bueno, imagínense para el mundo de la danza que haya una película que protagonice una bailarina, la vida de una bailarina, es un montón, es hermoso y eso lo agradecemos muchísimo desde nuestra comunidad. Bueno, el trabajo fue muy en relación a una bailarina que se suponía que su formación tenía unos años, ¿no? Como una mujer de cuando fue joven, no digamos, pero bueno, 70, 80, ¿no? Que se formó en la época la cual vos nombrás a Iris y se formó en esa época, digamos, o sea, seguramente ahí sobrevuela Iris entre nosotras, pensando en una bailarina de los 70, 80, ¿no? Así que sin lugar a duda, y no solamente Iris, sino toda una época y una forma de bailar, la danza moderna, como se decía en esa época todavía, hoy se dice danza contemporánea. Así que sí, hemos tomado elementos de esas danzas.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Susana y quería saber a las actrices, a las protagonistas, cómo fue ese trabajo en estas 3 generaciones y dentro de los vínculos. Cómo lo fueron trabajando, cómo lo fueron elaborando. Bueno, eso fue un trabajo que se hizo en conjunto, ¿no? Tanto Sí. como con Diana. Cuando Diana se suma al equipo, fue como fundamental, con la chica Diana, la construcción de estos personajes, ¿no? Porque se armaron mucho desde cómo eran esos cuerpos y de cómo se movían esos cuerpos en ese espacio. Y de cómo cada uno tenía un ritmo diferente, un tipo de movimiento y de ritmo que esta abuela le quiere imponer a la hija, a la nieta de alguna manera, y como la hija cuando llega con un movimiento diferente, con un movimiento mucho más orgánico, trastoca esa manera trastoca la comunicación y trastoca esa manera en la que estos cuerpos están vinculándose con ese espacio, ¿no? Hablábamos mucho de la casa también, de esa casa como un personaje más en un sentido, que las contenía y que también las encerraba. Y lo vincular, como veníamos también hablando, sin lugar a dudas está dado desde el cuerpo, ya sea con Viole, por ejemplo, con la que hace mi hija, desde la posibilidad de cercanía y contacto, y con mi madre, de cierto rechazo, y a la vez que a medida que avanza la película lo que se va haciendo es uniendo esos cuerpos hasta formar una danza de los dos personajes. Es lindo como la danza, pero al mismo tiempo el contacto de los cuerpos, la posibilidad de entrar en contacto desde lo físico, dialogan permanentemente. Y creo que sin ánimos de spoilear, gana, digamos, el encuentro y no las distancias entre las distintas formas. Y eso es conmovedor. Sí, y en cuanto a Alicia, hay algo del movimiento que al principio esto que decía Mara, que es un poco, está como impuesta la manera que tiene que ser el movimiento, cuando irrumpe la llegada de la madre, y después de rebelarse un poco ante la imposición. Sí. Y bueno, y estas cosas que no pueden ser dichas o no pueden ser habladas, como aparece, creo, más un movimiento propio, más que también tiene que ver con el crecimiento personal. Yo trabajé 10 años como asistente de dirección en la industria, y eso me dio, bueno, además de muchas horas de vuelo, conocer a mucha gente de la industria, y eso me permitió también, bueno, junto a Esteban Lucasfioli y a Raquel Rodríguez, los productores, bueno, poder conocer un montón de gente y poder convocarla para una película así, ¿no? Y bueno, y en torno a la fotografía, sí, es una película muy que se apoya, bueno, tanto en lo visual como en lo sonoro, pero digo, en lo estético en general. Digo, a mí me interesaba como crear una película, esto puedo decir, nombrar poesía, una película que va a lo simbólico. No es una película realista, sino que va a lo simbólico. Y para ir a lo simbólico, bueno, el color, los encuadres, la música, los sonidos, todo juega un papel importantísimo porque justamente es símbolo de otra cosa, ¿no? No son los personajes, no son solo esos personajes, refieren a otras cosas. Entonces, en cuanto a la foto, bueno, tuvimos un montón de charlas con Mariano y yo dibujé toda la peli con palitos y circulitos porque no es mi talento el dibujo, pero bueno, digamos, como que fui pensando y después poniendo referencias con otras películas que a mí me encantan, digo, como tuve, bueno, Suspiria, después películas de Lucille Halilovic también que me encanta. Bueno, fui tomando como, claro, distintas referencias, Retrato de una mujer en llamas, otra peli, bueno, películas que tenía así en mi imaginario. Y a partir de eso, bueno, ver dónde poner el foco, ¿no? Como es una peli que justamente cuenta desde el movimiento de los personajes, era muy importante, bueno, mirarlos. Mirar no solo el rostro, sino mirar también los movimientos, mirar el cuerpo. Y mirar el cuerpo en esos paisajes, ¿no? Por eso también hay planos como muy generales y planos muy cerrados, justamente porque en eso convive, digo, hay un momento del montaje, bueno, una montajista
espectacular. Yo amo a todos. Así que todo el tiempo les voy a poner como adjetivos súper grandilocuentes, pero porque se lo merece realmente Natacha Valerga, la montajista. En un momento que está que el personaje de Viole, Alicia, que se chupa la sangre del cuello, la boca, y después tienes unas montañas. Bueno, esa relación entre lo más chiquito y lo más grande, ¿no? Como lo micro y lo macro, cómo conviven. Entonces, bueno, justamente ese juego, porque todo cuenta en esta historia, ¿no? Y todo es símbolo de otra cosa, ¿no? Entonces, sí, había como un juego ahí como muy importante a nivel simbólico, y también, como la peli tiene este juego con el pasado, que irrumpe de una manera coqueteando un poco con el género de películas de fantasmas, sin serlo, ¿no? Entonces también hubo un trabajo con Mariano de darle una tonalidad también por momentos de película de terror, ¿no? Sin que sea. Sí. Bueno, Mariano incluso viene de ese mundo, digo, que hizo la foto de Cuando se echa la maldad. Entonces había ahí algo como muy espectacular para explorar, ¿no? Y planos también que vayan mucho a lo sensorial, ¿no? Cuando vos ves un dedo, una boca, un torso, bueno, hay algo que te genera en el cuerpo, ¿no? Pero no solo va a la mente, sino que va al cuerpo la peli. Esa era un poco también la idea con los planos, sí, ¿no? Y la luz también, como que la verdad que en ese sentido, bueno, sí, estuvo súper pensada en cada detalle, ¿no? Sí. O sea, obviamente que tiene relación, bueno, yo le dedico la película a mis abuelas, que me marcaron muchísimo, y cada una, bueno, muy cinéfilas las dos, y cada una, bueno, por sus cosas ninguna bailarina, pero bueno, sí, se las dedico, pero desde un lugar como más desde el amor y el cariño que les tengo. Y después, bueno, hay algunos temas que están en mi familia, digo, de tanto, ya sea desde la locura, y también de esta cosa de la distancia y el acercamiento, cómo cuesta a veces entre los vínculos más cercanos, ¿no? Bueno, creo que toda, siendo madre o siendo hija, o siendo padre o siendo hijo, digo, ya, o siendo nieto o nieta, bueno, todo, digo, la familia es como, bueno, digo, hay para experimentar de todo. Entonces, yo hice como un mix de todo y escribí la peli, digamos, como que, pero no es autobiográfica, también hay mucho de observación mía hacia otros vínculos de gente que conozco, que me interesaba también. El Mesidor, que es una casa que hizo Bustillo en Villa La Costura, que eso fue un acuerdo con el gobierno de Neuquén, que podíamos filmar solo el exterior, así que los interiores los hicimos acá en una casa en provincia de Buenos Aires, y después, bueno, con un trabajo muy minucioso y, bueno, espectacular de Marina Raggio, la directora de arte, bueno, fuimos combinando, ¿no? esa casa, creando esa casa que en verdad no existe, porque está toda armada en la peli, pero sí, es una casa en Villa La Costura. Yo desde muy chica voy al sur a veranear, mis padres también trabajan allá, entonces hay una relación con la Patagonia como muy fuerte, y siempre desde chica me imaginé historias allá, o sea, como que me gustan las montañas, me gusta el lago, soy fanática de Twin Peaks, bueno, hay algo que es como que iba a ir para, como que me copa contar historias en ese paisaje. Entonces eso sí, bueno, como que se me ocurrió ahí, no había, incluso en el momento de salir a filmar era, uy, qué difícil, podemos por ahí hacerla en el Tigre y demás, y yo decía, no, que tiene que ser en Patagonia, como que hay algo también de esos paisajes que a nivel simbólico, a nivel poético, bueno, tienen mucha fuerza, ¿no? Como que, entonces quería contar la película ya. Y Perdón, perdón que meta de nuevo, ¿cómo elegiste a las tres actrices? Porque en pantalla las veo que pareciera que fuesen madre, hija, abuela, todos. Dicen que nos confundían. Sí, son muy parecidas. Bueno, yo trabajé en casting también mucho tiempo, así que el ojo lo tengo entrenado para los parecidos. Y en verdad fue... yo, bueno, en esto de ser asistente de dirección, trabajé con Mara y con Flor en una serie hace mucho tiempo, y me acuerdo que primero Mara estaba elongando en un break que teníamos, y yo había una pierna que era una baranda, una serie. Y yo decía, Mara, ¿vos sos bailarina? Porque yo ya tenía el guión, y ella ahí, bueno, me contó, nos pusimos a charlar, y dije, es el personaje, se lo pasé. Y después Flor,
bueno, la vi actuar en una de las escenas de la serie que estábamos y yo quiero esta actriz. No sé, había algo como que tiene que estar. Y también, bueno, te acerqué el guión y después también había como muchos puntos en contacto con la historia, con el personaje y demás, y bueno, fue como match. Y bueno, Viole llegó a partir de la castinera Casting Club de Juan Rizzo, también alguien con quien trabajo, lo conozco hace 1000 años, amigos. Y bueno, hicimos casting para Alicia y yo les pedí a las chicas que trajeran un libro, una de las cosas que les pedía que trajeran un libro, y me acuerdo que Viole trajo un libro de Virginia Woolf. Entonces ya ella y queda, bueno, ya está en el mood de la película. Como que, sí, fue viste, como que la sentí. Sí. Ahí hubo, sí. Como que en ese sentido el casting para mí fue muy intuitivo, como de un lugar de, bueno, también son personas con las que vas a trabajar mucho. Entonces como que... Porque en pantalla se ven, pero muy familia. Muy familiar. Trabajamos mucho en la previa. Con Marlene tuvimos la decisión de no catalogar, digamos, cuál es sus dificultades o su neurodivergencia, pero aún así tomamos una como para poder observar a la hora de componer. Entonces, hablamos con personas con autismo, con cuidadoras. Yo vi, creo que la cantidad de documentales y ficciones que vi con algunos de los personajes, con todo, durante no sé cuánto tiempo, casi estaba al borde de la obsesión, incluso para ver lo que no me gustaba también. Una cosa que no es menor, que yo sentía que la mayoría de películas que tenían un personaje así eran de la industria, porque me daba cuenta el dinero que hay que tener, porque siempre tenés un coach que te mira cómo hacer, o sea, cuando uno lo hace con seriedad, se necesita de tener gente alrededor para hacerla bien. En este caso fue de mucho amor y trabajo personal de ambas, de tomarlo muy en serio, y entre las dos lo fuimos construyendo para que también fuera particular, pero a la vez con cierto corrimiento, que uno identificara que había algo que quizás era distinto y resaltar mucho la capacidad de un amor a veces como muy por delante, sin barreras que tienen también, pero no para ponerlos en un lugar de es bueno, los personajes así son buenos, sino tener toda la gama de posibilidades. Nos centramos muy en lo monofocal, como estar observando mucho algo y no. Esto me acuerdo, ¿te acuerdas cuando tuvimos la charla con una chica que tiene autismo? Hicimos un trabajo realmente largo y serio para llegar ahí. Sí, bueno, y agregando a esto bueno, de vuelta de la pregunta de lo autobiográfico que me preguntaban, al final te vas dando cuenta. Sí. Bueno, yo soy una persona muy cercana que toda mi vida, bueno, sí, tuvo algo, alguien de mi familia que como que tiene algo, pero nunca se supo qué, ¿no? Como que, no, mejor no diagnosticarlo y demás, porque hubo una época, hoy en día se diagnostica un montón, incluso los chicos todo el tiempo, y en una época, en los 80, digo, si bien la peli es atemporal, bien, no tiene el Walkman, ¿no? Como que va pescando, en esa época no se diagnosticaba en general. Pero se medicaba. Se medicaba un montón, pero no se diagnosticaba muchas veces. O te decían, bueno, está loco, ya está, ¿viste? No había como... Y a mí me interesaba justamente mostrar ese lugar donde el no diagnóstico, del no saber, que muchas veces es mucho más angustiante que el saber. Entonces, desde ese lugar poder construir una neurodivergencia que no supiera dónde ubicarla, basado un poco en lo que a mí me había pasado, ¿no? Como en esa sensación. Y después, por otro lado, como la peli, esto que decía, es una película simbólica y trabaja con arquetipos de personajes, no con personajes reales, bueno, era también tocar ese arquetipo, ¿no? Desde referencias de Jung, el tarot y demás, que pudieran, bueno, después irradiar hacia muchas direcciones, ¿no? Entonces uno ve la película y el personaje de Bárbara te puede irradiar hacia un montón de lugares, y eso es lo interesante también, ¿no? Como el lugar de, porque ella es como la otra, la que llega, ¿no? La que viene a cumplir, la que viene a romper ese micromundo. Entonces, bueno, era también tratarlo desde ese lugar, ¿no? Y bueno, y con Flor fue espectacular, digo, porque laburamos un montón, charlas larguísimas, fuimos entrevistas, miramos películas, digo, empezamos también a escarbar en cada uno, ¿no? De su propia salud mental también, ¿no? Que es un tema que aparte hoy en día está como súper... y bueno, fue como, bueno,
meterse desde ese lugar, ¿no? Obviamente, como que... Igual me acuerdo de una charla que tuve con una psiquiatra cuando le di de leer el guión y charlamos entre los personajes y todo eso y me dice, bueno, igual están todos locos en esta película, como para que te quedes tranquila, están todos como... Ella me hizo como su posibilidad, como su mirada, ¿no? Pero sí, bueno, también está bueno cuando uno escribe, yo creo, bueno, un poco correrse, ¿no? De los diagnósticos y títulos para poder crear. Así que... A través de la música, el piano es un elemento que está muy presente, que tiene que ver con, o sea, está vinculado con ese pasado también, entonces el piano está, siempre que aparece el piano, está afectado, o sea, trabajamos mucho con la reverberación, digamos, como efecto, que tiene también esto de lo fantasmal, lo fantasmático, que un poco vuelve a esos fantasmas del pasado. Y entonces cada vez que aparece el piano del pasado, digamos, tiene esa sonoridad que un poco lleva hacia ese lugar. Y después por momentos aparece también un piano en el presente cuando tocan efectivamente. Y un poco otros sonidos que son, o sea, respiraciones o voces femeninas, que bueno, es mi voz, que aparece un poco también, o sea, tímbricamente está el piano, las voces, las respiraciones y los sintetizadores, que empiezan a aparecer también como, bueno, estos tres tiempos, estas tres mujeres, como este linaje, esta interconexión, aparecen estos sonidos que un poco van mutando a través de la película y a través de los distintos momentos en los que aparece la música y cómo aparece, y digo, hay como algo también bastante mágico, por ejemplo, cuando el personaje de Mara está en el bosque y todo lo que el bosque le trae, y entonces digamos, los sonidos y la música también vienen un poco eso, como a traer ese otro mundo como más de la fantasía, del deseo, de lo fantástico, de como de otros mundos posibles también, como fuera de ese encierro. Digo, cuando aparece la danza y la música es como, bueno, una especie de expansión, como eso en términos como artísticos y sensibles, ¿no? Como algo de la sensibilidad de ellas que se pone en juego ahí. Y sí, el momento en el que aparece con esta música ya es como un poco también un guiño a los 80, ella está con el Walkman y aparece ya como un tema más pop, ochentoso, con sintetizadores, como ya, ahí decíamos, bueno, esto del piano acá ya se fue, es como algo de hacia adelante, ¿no? Como ella en su propio lenguaje también, como encontrando un lenguaje propio por fuera de esta madre, de esta abuela, y pudiendo gozar en ese sentido. Gracias. Tiene como muchos puntos de enganche la peli, y eso está bueno, ¿no? Como que hay algo ahí que bueno, interpela. Ya ahora la película, bueno, ya está, no me pertenece, por suerte. Puedo volver a dormir un poco mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, y en Instagram es 3tiempos.film. Digo, para que se estrena el 11 de diciembre en Capodelfia, bueno, para